Bueno, recibamos al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, que ya está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Él es asambleísta de UNES. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación aquí en ese programa Los Especialistas. Hola, muy buenos días, estimada Carla, Jaime. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ustedes y para la directa audiencia de su programa. Muchas gracias por la invitación. Carla. Ingeniero, bueno, la ley tributaria fue una ley pues que conmocionó el año pasado en función del debate que se dio en la Asamblea, en los cuales hay que decir las cosas como son. UNES salió cuestionado, aunque no esperaban pues la decisión tampoco del presidente o que tomara pues la acción pues, ¿no?, de aprobar esta ley tributaria. ¿Cuáles son los puntos donde ustedes se van a afianzar para que se lleve a cabo la derogatoria de la ley tributaria? Muchas gracias, estimada Carla, por la invitación. Realmente lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador es un panorama bastante complejo desde el punto de vista económico. Ya cuando ha entrado en vigencia la ley de Lazo, porque hay que decirlo con claridad, esta ley fue planteada por el presidente de la República. Nosotros creemos que fue proclamada a través del Ministerio de la Ley, que es un mecanismo que está establecido en nuestra Constitución de manera arbitraria, porque esta ley, digamos, no tuvo el voto favorable de la Asamblea Nacional, fue negada, así hubo una moción dentro de la Asamblea, y por lo tanto nosotros hemos hecho dos acciones como bancada de la Revolución Ciudadana. La primera acción es interponer una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional por la forma como se llevó adelante la proclamación de esta ley. Nosotros creemos que el gobierno se extralimitó en sus capacidades, es decir, una vez que la ley fue negada, porque eso establece la Constitución, y de manera específica establece la Constitución, las leyes económicas urgentes que envíe el Ejecutivo pueden ser aprobadas, pueden ser modificadas o pueden ser negadas. Sucedió lo último. Esa ley fue negada, por lo tanto no podía entrar por el Ministerio de la Ley, y por eso nosotros hemos demandado la inconstitucionalidad de la ley. Presentamos una demanda el año anterior ante la Corte Constitucional. Yo esperaría que la Corte Constitucional de manera inmediata se pueda pronunciar con respecto a la proclamación de esta ley y sobre todo con la demanda de inconstitucionalidad. Esa es la primera acción que hemos desarrollado como bancada de la Revolución Ciudadana. La segunda acción que hemos realizado: hemos presentado un proyecto de ley, también lo presentamos el año anterior, para derogar esta ley, un proyecto derogatorio dentro de la propia Asamblea Nacional, y resulta que lamentablemente ese proyecto duerme el sueño de los justos. Es decir, la presidenta de la Asamblea Nacional no quiere ponerlo en la discusión del Consejo de Administración Legislativo, y para que los ciudadanos nos entiendan, una vez que una ley es presentada por cualquier asambleísta, por cualquier bancada, tiene que pasar, digamos, por un mecanismo que es el de la revisión de la constitucionalidad, el de la revisión y con un informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa. Luego la presidenta de la Asamblea Nacional convoca al Consejo de Administración Legislativo, que están integrados las diferentes fuerzas políticas, pone en consideración, se aprueba ese proyecto de ley y pasa a una de las comisiones especializadas de la Asamblea. Resulta que ha pasado el primer filtro, digamos. Llegó a la técnica legislativa, pero la presidenta no convoca al Consejo de Administración Legislativo para que esta ley pueda, o este proyecto de derogación de la ley de Lazo, pueda pasar a una de las comisiones especializadas. Y debo decirlo también con asombro, hemos visto cómo de manera política, digamos, porque no hay otro análisis, de manera política o politiquera, el Consejo de Administración Legislativa va a conocer un informe de la Unidad de Técnica Legislativa que dice que esta propuesta no es viable, porque, digamos, no se puede modificar, no se podría modificar a través de un proyecto de una ley lo que tiene que ver con impuestos, con tributos, porque esa es una facultad del Ejecutivo, cuando en la misma Constitución se establece y en la misma ley de la función legislativa se establece que cuando una ley entra por el Ministerio de la Ley, la Asamblea Nacional podrá modificar, inclusive podría derogar esta ley.
Entonces, digamos, ahí hay un informe bastante cuestionable, que lo que buscan es que esta ley no sea tratada, este proyecto de derogación de la ley de Lazo no sea tratada en la Asamblea Nacional. Entonces, a mí me parece oportuna esta entrevista porque hay que alertarle al pueblo ecuatoriano que aquí hay intereses desde determinadas bancadas, desde determinadas fuerzas políticas, y yo lamento mucho que el propio Pachacuti que esté detrás de este tema. Primero porque no ha convocado, ya ha pasado casi más de un mes y no ha conocido el CAL este proyecto de ley. Y segundo, por el informe que deviene de la Unidad de Técnica Legislativa. No se olviden que hoy la Asamblea Nacional está en manos de Pachacuti. Entonces a mí me asombra sobremanera porque los propios asambleístas de Pachacuti fueron los que también presentaron otro proyecto de derogación de esta ley. Entonces, digamos, yo le alerto al pueblo ecuatoriano de que hay intereses de determinadas fuerzas políticas que no quieren dar paso al tratamiento de una ley que es fundamental, que se derogue, con esta ley se va a derogar la ley de Lazo, que es una ley, digamos, que afecta a la clase media, a la clase trabajadora, a los microempresarios, que afecta a los sectores artesanales, y en relación a los temas económicos, en medio de una difícil situación y crisis económica que estamos viviendo. Asambleísta, bueno, cuando hablamos de Pachacuti vamos a referirnos especialmente a ese bloque de Pachacuti, porque sabemos que está dividido y parte de esa división es la que preside la presidenta Yorit, la presidenta de la Asamblea. Eso con respecto a Pachacuti, pero en el supuesto caso que se trate el tema, ¿ustedes tienen la certeza de que van a ser apoyados por otras bancadas como, por ejemplo, el Partido Social Cristiano o de pronto Izquierda Democrática, que sinceramente lo dudamos, pero ustedes ya han hablado con algunos otros sectores como para que esta ley en el momento que sea tratada tenga una aceptación? Yo pensaría que sí, al menos si ustedes revisan cuál fue el tono de las intervenciones que se dio en torno a esta ley económica del presidente Lazo, digamos, todas las bancadas, salvo el oficialismo, salvo Creo y los independientes, coincidíamos en que esta no era una buena ley para el país. Entonces, digamos, yo no entendería por qué cambiarían de opinión, salvo que exista algún interés de carácter político, digamos. No quiero ir más allá, si es que existe algún otro tipo de interés, pero yo entendería que la posición de las diferentes fuerzas políticas se mantienen. Por eso es mi asombro, por eso me asombra sobremanera que, como usted bien dice, Pachacuti está dividido en dos en la Asamblea Nacional. Un grupo muy cercano al gobierno, conjuntamente con la Izquierda Democrática, que son los que votan permanentemente con Creo y los independientes. Ustedes pueden ver las últimas votaciones de esta semana si quieren. Y ahí se van a dar cuenta que efectivamente hay una facción de Pachacuti con el gobierno, conjuntamente con la Izquierda Democrática y los independientes. Y por otro lado, digamos, estaremos las otras fuerzas políticas. Al final del día, yo creo que la única oposición real que tiene el gobierno, y es una oposición democrática, valga decirlo, la única oposición real que tiene el gobierno de Lazo precisamente es de la bancada de UNES. Pero ahora bien, no se olvide que también hay otras iniciativas con respecto a la derogación de este proyecto de ley, no solo de UNES, también de Pachacuti y también de la Izquierda Democrática. Entonces, los que deberían estar preocupados para que esos proyectos de ley se califiquen deberían ser las tres fuerzas políticas, los que hemos presentado leyes derogatorias, Izquierda Democrática, Pachacuti y UNES. Pero resulta que de las tres fuerzas políticas solo UNES está preocupada para que se lleve adelante el tratamiento de esta derogación, de esta ley derogatoria de la ley de Lazo. Y resulta que al final del día las otras fuerzas políticas, más bien por el contrario, empezando por el propio Pachacuti, por la ala de Pachacuti, ni siquiera le quieren dar paso a la discusión de este proyecto de ley. A mí me parece increíble lo que estamos viviendo. Claro que llama la atención porque justamente estos partidos políticos han estado criticando que se haya aprobado este proyecto de esta ley de esta reforma tributaria. Dentro del CAL, ¿cuántos son los que... ¿de qué lado está la mayoría? ¿Está la mayoría a favor o en contra? Bueno, hay un elemento adicional que me olvidé decirlo. Si bien es cierto, la Izquierda Democrática presentó un proyecto de derogación a la ley de Lazo, resulta que esta semana, el día martes, el compañero Pavel Muñoz presenta un cambio del orden del día en la Asamblea para exhortarle al Consejo de Administración Legislativo
que aboque conocimiento de ese proyecto de ley y adivine quiénes son los primeros en oponerse a ese cambio del orden del día. Precisamente la izquierda democrática, que también presentó un proyecto de ley de similares características. Entonces ahí ya es cuando no les entiendo, ¿no? O sea, seguramente no quieren que se califique ese proyecto de ley. Ese detalle me olvidé de comentarles también hace un momento. Con respecto a la composición de fuerzas dentro del Consejo de Administración Legislativa, digamos, cada bancada tiene un representante en el CAL, más la presidenta de la Asamblea Nacional y los vicepresidentes de la Asamblea. Un vicepresidente es afín al gobierno, el primer vicepresidente es de Creo o de los Independientes, la segunda vicepresidenta es de la Izquierda Democrática y los 4 miembros del CAL, ahí existe uno de la Izquierda Democrática, uno de la bancada de la Revolución Ciudadana, de Pachacuti, y el otro es de los Independientes. Entonces, digamos, no tenemos mayoría, nosotros somos una voz dentro del Consejo de Administración Legislativo y el resto de bancadas o fuerzas políticas no tenemos, digamos, una mayoría, somos uno de 7, una voz de 7 dentro del Consejo de Administración Legislativo, lamentablemente. ¿Usted no cree que todo esto se hubiese evitado, asambleísta Juan Cristóbal Lloret, si el día de la votación UNES hubiese votado en contra de esta ley tributaria? Bueno, UNES votó por la negación de esta ley, no se olvide. Por el archivo, perdón, por el archivo. Sí, bueno, es que, digamos, la Constitución de la República es bastante clara con respecto a las leyes económicas urgentes. Las leyes económicas urgentes, así de detallada y así de clara es la Constitución. Las leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo, así dice la Constitución, se aprueban, se modifican o se niegan. UNES votó por la negación de esta ley. Es decir, no hacía falta lo otro. Si es que el día de mañana se suspendía el debate, se clausuraba la sesión luego de la votación de negación, automáticamente, Jaime, debía haber, se negado esa ley y no podía entrar por el Ministerio de la Ley. Lo que hizo no sé si me escucha, pero me parece que le escucho. Ahí yo entiendo que hay un abuso de las facultades o de las potestades que tiene el presidente de la República y en uso de ese abuso proclama a través del Ministerio de la Ley una ley que fue negada por la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros estamos demandando la inconstitucionalidad de la ley. Estamos siguiendo 2 caminos porque estamos seguros de que esa ley jamás debió entrar por el Ministerio de la Ley. El primer camino es un camino constitucional a través de una demanda en la Corte Constitucional. Y el otro camino es un camino legislativo, derogar la ley a través del propio legislativo. En derecho, las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Si esa ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, puede ser derogada por la propia Asamblea Nacional. Si el CAL no le da paso a esta derogatoria, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, sería lamentable para el país porque, digamos, al final del día la factura la están pagando la clase media, los trabajadores del país, los emprendedores, los microempresarios, los artesanos, y me parece totalmente paradójico, ¿no? Por un lado, se nos carga de impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, pero por otro lado, en esa misma ley se eliminan impuestos a las telefónicas, por ejemplo, el impuesto a los consumos especiales, se eliminan impuestos a las bebidas azucaradas, el ICE, o sea, ahí hay un claro direccionamiento hacia determinados grupos económicos. A través de los decretos ejecutivos, a través de las leyes que ha enviado el Ejecutivo, esa es la nueva forma de corrupción, estimado Jaime. Una corrupción legalizada, es decir, a través de la ley usted está favoreciendo los intereses de grandes grupos económicos. A través de decretos ejecutivos el presidente está favoreciendo a diferentes sectores importadores. Le pongo el ejemplo de las últimas normas técnicas o reglamentos técnicos o normas INEN. De un solo plumazo se bajaron 14 normas INEN para darle cabida a que los importadores puedan traer cualquier cosa desde cualquier país del mundo, independientemente de la calidad. Entonces, ¿a quién benefician? A determinados grupos económicos. A través de decretos ejecutivos se han logrado inclusive pasar a manos privadas de estaciones de servicio en el área hidrocarburífera que estaban a cargo del Estado. Es decir, esa es la nueva forma de corrupción.
es decir, beneficiar a determinados intereses o grupos económicos a través de decretos, a través de leyes, a través de